esta sesión es un poco para, el título es un poco, pues eso, para ver en qué sectores o factores estaríamos en un buen momento para invertir, ¿vale? Sería una opción interesante para invertir. Y esto, como os digo yo siempre, ¿no? Al final aquí podemos hablar mucho, sectores, factores, por qué motivos creemos que es buen momento para invertir, por qué hay que invertir ahora en oro, por qué hay que invertir ahora en lo que sea, vaya. Pero al final, lo que yo os quería mostrar aquí es un sistema, ¿vale? Una estrategia que me dice cómo debemos seleccionar o un criterio cuantitativo por el cual podemos seleccionar a los principales sectores, ¿vale? Entonces, ahora os lo voy a mostrar de forma sistemática, pero primero quiero mostraros un hilo de Twitter que hice hace aproximadamente, bueno, un año, que lo que muestra es eso, ¿no? Es un sistema en el cual podemos seleccionar sectores y factores, o sectores, perdón, interesantes en función de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos y esa fase del ciclo económico, o sea, ¿cómo sabemos en qué fase del ciclo económico nos encontramos? Esto es un hilo, ¿vale? De Twitter, que aquí lo que se recoge es los principales o sea, las fases del ciclo económico, ¿vale? Que son, como podéis ver aquí, pues recesión, recuperación, expansión y ralentización económica, ¿vale? Esas son expansión, pico, contracción y valle, ¿vale? Aquí esto es un histórico desde 1960 en el que se recoge de los sectores, de los principales sectores, ¿no? Que ya hemos comentado en alguna ocasión en estas formaciones y que yo hablo mucho sobre ellos. Pues real estate, tecnología, comunicaciones, industria, financiero, energía, materiales, consumo defensivo, etcétera. ¿Cuáles han funcionado mejor históricamente en cada una de las fases del ciclo económico? Como os digo, recesión, recuperación económica, expansión y ralentización, ¿vale? Si lo vemos aquí, en recesión, el sector que mejor se ha comportado, no sé si lo veis bien, a ver si le puedo dar más zoom. Mira, el sector que mejor se ha comportado es consumo defensivo, consumer staples, ¿lo veis? En recesiones económicas es el sector que mejor se ha comportado, ¿veis? Consumer staples, utilities y salud son los que mejor lo han hecho, un 10% mejor que la media del mercado en 6 de las últimas 7 recesiones. ¿Lo veis? En recuperación económica, como podéis ver aquí, real estate con un 39% es el que mejor lo ha hecho de todos, seguido de consumo discrecional. En expansión económica, los que mejor lo han hecho son tecnología y finanzas, el principal tecnología. Y en ralentización económica, los que mejor lo han hecho han sido salud y consumo defensivo. ¿Lo veis? En ralentización económica. ¿Vale? Entonces, si cogemos pues eso, estas fases, esto lo normalizamos, es decir, lo ponemos en una tabla, en vez de verlo ahí en el diagrama ese que veíais, lo ponemos en un modo tabla. Recesión, pues eso, ¿vale? Consumer staples. Recuperación, real estate. Expansión, tecnología. Y ralentización, hemos dicho que salud o consumer staples, ¿vale? Si esto lo estandarizamos de 0 a 100, ahí vemos cómo en recuperación económica nos interesa invertir en real estate, en expansión en tecnología, en ralentización en consumer staples y en recesión en consumer staples, ¿vale? Viendo esta tabla se ve claramente que en recesiones y desaceleraciones económicas el sector consumer staples es el que mejor rendimiento ha tenido, mientras que en la fase de recuperación económica es el sector rate y en la fase de expansión es el sector tecnológico. ¿Cómo podemos saber exactamente en qué fase nos encontramos y por lo tanto sacarle partido en nuestras inversiones posicionándonos en los sectores que mejor se vayan a comportar? Esto es muy complicado por no decir imposible. Ahora bien,
lo que hacemos es medir una tendencia de corto plazo y una tendencia de largo plazo. La tendencia de corto plazo, ¿cómo la evaluamos? Pues cogiendo una media simple de 3 días y una media simple de 20 días. Y la tendencia de largo plazo, cogemos una media simple de 10 días y una media de 200 días. Ahora, cuando la media de 3 días cruza, o sea, lo que nos fijamos es en el cruce de medias. Cuando la media móvil de 3 días cruza la de 20 al alza, cuando la media de 10 días cruza la de 20, la de 200 al alza, ¿vale? Entonces aquí, cuando ambos cruces están a la baja, es decir, las medias de corto plazo cruzan a las medias de más plazo a la baja, estamos en recesión económica. Cuando estamos en recesión económica, nuestra cartera debe de estar invertida en consumo defensivo. Ahora, cuando la de corto plazo es alcista, es decir, la media de 3 ha cruzado al alza la de 20 y cuando la media de 10 ha cruzado al alza la de 200, debemos estar invertidos en sector rate. Cuando ambos cruces de medias están al alza, debemos invertir en tecnología. Cuando el de corto plazo está a la baja y el de largo plazo está al alza, quiere decir que estamos en ralentización económica, debemos de invertir en consumo defensivo. ¿Vale? Entonces, haciendo esto, del año 2000 al año 2023, que es cuando yo hice el hilo, esta estrategia, o sea, estar invertido en cada uno de esos ETFs, de esos sectores, en función de esas medias, nos habría dado un 13% de rentabilidad anual con una máxima racha de pérdidas del 36%. Mientras que el SP500, es decir, el propio mercado, nos habría dado una rentabilidad del 6,8% con una racha de pérdidas máxima del 55%. Es decir, ganamos, no voy a decir el doble, pero bastante más a cambio de arriesgar bastante menos. Es decir, siguiendo una estrategia cuantitativa basada en datos, obtendremos mucha más rentabilidad a cambio de menor riesgo o de un potencial menor riesgo en el peor de los casos. Drawdown demasiado elevado, o sea, para mí una caída del 36% sigue siendo demasiado, para mi perfil de inversor. Y es una estrategia que solo está invertida en un único activo, es decir, muy concentrada. Es decir, solamente inviertes en una cosa, en un sector al mismo tiempo. Esto lo que puede pasar es que haya un problema concreto en ese sector y tu cartera, ¿vale? Pero me parece una estrategia muy interesante y la idea, sobre todo aquí es donde viene la lectura, ¿no? La idea de cuantificar la fase del ciclo económico en la que nos encontramos me gusta mucho porque elimina la parte emocional discrecional y evita la necesidad de volvernos locos con análisis macroeconómicos súper complejos que pueden ayudar de forma teórica, pero que a la hora de la verdad no ayudan a tomar decisiones reales de inversión. Ahora os preguntase, ¿en qué fase del ciclo económico nos encontramos? Pues cada uno podría dar una respuesta y ya no una, a lo mejor muchos podríamos coincidir en la respuesta, pero podríamos tener argumentos diferentes para justificar esa fase, ¿no? Yo creo que estamos en expansión económica por esto y por esto. No, pues yo creo que estamos en recesión por esto y por esto. Y a lo mejor los argumentos de cada uno serían diferentes, aunque la conclusión sea la misma. Entonces, lo que os digo, esto nos facilita mucho ese trabajo, ¿no? Nos facilita, oye, pues mira, estamos en expansión económica. ¿Por qué? Porque lo estamos cuantificando, porque la media móvil de 3 días está por encima de la media de 20, con lo cual la tendencia de corto plazo es alcista, y la media de móvil de 10 días está por encima de la de 200. Por lo tanto, la tendencia de medio o largo plazo también es alcista. Si un activo como el SP500 estos dos cruces de medias están al alza, pues se entiende que tanto a corto plazo como a medio y largo plazo estamos en crecimiento, estamos en expansión.
¿Entendéis un poco el símil? Y ya a partir de ahí es decir, bueno, vale, y ahora, sabiendo en la fase en la que estoy, con este criterio cuantitativo, con estos datos, perdón, con este criterio me voy a los datos. Si estoy en esta fase, ¿en qué me interesa estar invertido? Pues oye, me interesa estar invertido en rate, porque es el sector que mejor ha funcionado. Ojo, y aquí fijaros, a esto le podemos dar más vuelta de tuerca. Yo aquí os pongo sectores. Pero imaginad que metimos en la ecuación oro. O metemos en la ecuación bonos de corto plazo. Bonos de largo, bueno, bonos de corto plazo nunca serían interesantes históricamente. Pero bonos de largo plazo. O no sé, ¿vale? Cualquier cosa. ¿De acuerdo? Si lo sistematizamos y tomamos decisiones que no son discrecionales, pues se puede hacer muchas cosas. Y es lo que os digo, sobre todo es que yo no tengo que estar preocupándome de en qué invierto, por qué invierto, si esto sube, si esto baja. Al final tú sabes que hay unas estadísticas, que hay unos datos históricos en los que te puedes apoyar y que tú buscas, creas modelos, que es lo que os digo, que no tenéis que aprender a crear modelos. Y esto lo explico en el curso teórico que tenéis aquí dentro de Culta. Tú no tienes que aprender a crear modelos. O sea, a día de hoy no vamos a inventar la rueda, no vamos a inventar el fuego, no. Hay muchos modelos que ya existen. Es decir, al final vosotros aquí yo os presento muchos. Lo único que tenéis que hacer es entenderlos, conocerlos y los que os interesen, os gusten, os sintáis cómodos con ellos, aplicarlos. Ni más ni menos.